Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, bienvenidos a este webinar. Y bueno, pues son las 6:30, así que vamos a dar inicio a la sesión. En primer lugar, evidentemente, agradecer a todos vuestra asistencia, agradecer a mi compañero Antonio Domínguez, que nos acompaña también para explicarnos, como ahora les contaré, una segunda parte de esta presentación. Y bueno, ¿cómo vamos a funcionar? Vamos a estar en torno a los 30 minutos, luego dejaremos un espacio para preguntas y si durante la sesión y durante el transcurso de la presentación surge alguna pregunta, pues en el chat que les aparece a mano izquierda en la pantalla, en la parte inferior, pueden ir escribiendo y formular las preguntas que deseen. Porque luego en la última parte retomaremos todas las preguntas que hay en el chat y procederemos a consultarlas. A responderlas, perdón. Si por algún motivo no diese tiempo a contestar todas, porque nos fuésemos más allá de 10 minutos de contestación de preguntas, pues en ese caso las contestaríamos a título particular al correo con el que se ha registrado la persona que nos la haga. Pero bueno, entiendo que nos dará tiempo perfectamente a hacer todo. Este webinar también lo estamos grabando, por lo cual si alguien no puede finalizar y demás, pues no se preocupe porque le vamos a enviar el enlace para que pueda luego verlo en diferido. Así que bueno, pues teniendo estas mínimas instrucciones, pues vamos a dar comienzo al webinar que hemos titulado Introducción al Metaprotocolo SADE para compañías aseguradoras. Y vamos a ver, por tanto, qué es esto del Metaprotocolo SADE. Como les decía, me acompaña el doctor Antonio Domínguez, es el director del Instituto de Análisis de Conducta Antifraude, y yo soy Rafael López, el presidente de la Fundación Universitaria Behavioral Law. Este webinar se hace en colaboración entre dos instituciones, Behavioral Law y el Grupo Paradel. El Grupo Paradel es un referente en la lucha contra el fraude en el ámbito asegurador. Nosotros aportamos toda la parte de la investigación de índole psicológica y aplicada también al mundo del fraude desde nuestro Instituto de Análisis de Conducta Antifraude. Y bueno, entre ambas organizaciones pues hemos generado un acuerdo para dar formación en diferentes sectores, principalmente en el ámbito asegurador. Lo que les vamos a contar hoy es muestra de una experiencia ya larga aplicando todo este metaprotocolo en el sector asegurador, con la verdad que con resultados muy alentadores y muy esperanzadores, porque estamos consiguiendo reducciones significativas en la gestión del fraude y sobre todo estamos sistematizando una manera de trabajar que yo creo que es lo más importante y lo que con el tiempo irá generando frutos cada vez mayores. Bien, Antonio Domínguez, vamos a ver si me dejan una diapositiva pasar. Efectivamente, Antonio Domínguez, pues como pueden ver en un mínimo resumen de su currículum, pues es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, es especialista en Medicina Interna desde el año 2001, tiene formación de máster en Valoración del Daño Corporal y Pericia Médica por el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, es también máster en Comportamiento No Verbal por la Universidad Camilo José Cela, es el máster que impartimos nosotros, fue alumno de la primera promoción cuando trabajábamos con esta universidad. Es además docente y colaborador en el programa de Valoración de Incapacidad, de Daño Corporal y de Pericia Médica. Es un posgrado que se realiza en colaboración por ICON y Bermutuamur, el Instituto de Salud Carlos III y la Universidad Internacional de Andalucía. Su trabajo a diario lo desarrolla como inspector médico, evaluador de la unidad médica del equipo de valoración de incapacidades en el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la provincia de Málaga. Es docente colaborador con esta subdirección del INS para dar formación a todos sus compañeros en esta materia y en otras. Y es director de nuestro Instituto de Análisis de Conducta Antifraude de la Fundación Behavioral Law. Por tanto, esta segunda parte de este webinar, pues van a tener con ustedes una persona pues especialista en todo lo que tiene que ver, sobre todo en el ámbito de lesiones. Por tanto, conoce en profundidad todo ese ámbito que tan importante es en el sector asegurador y que acumula, pues bueno, una cifra estimada de fraude importante. Por mi parte, yo soy Rafael López, bueno, no voy a extenderme en mi propia presentación, decirles que soy el presidente de la Fundación Behavioral Law y bueno, pues ahí tienen un poco mi reseña curricular. Mi formación base es de económicas, estudié Ciencias Económicas Empresariales, posteriormente hice un doctorado en Psicología y luego acabé haciendo el grado en Psicología, con lo cual pues estoy ahí entre
entre el mundo de la psicología y el mundo más empresarial, ¿no? Que la verdad es que también es apasionante. Pues lo que vamos a hablar es de conducta, de comportamiento. Dentro de nuestro mapa de tipos de conducta, pues cuando llegamos a este ámbito, pues había cierto desorden, ¿no? Había muchos especialistas en diferentes áreas, pero eran como piezas de un puzzle que estaban sueltas. Y nuestro trabajo desde Behavioral Law pues fue intentar construir esas piezas, colocarlas y buscando formación, investigación, todo lo que es el material de base para poder aplicar esto en el mundo real. Y tuvimos que ir uniendo esas piezas. Dentro del comportamiento, pues vimos que había tres grandes piezas principalmente, que era el comportamiento verbal o lingüístico, el comportamiento gráfico y el comportamiento no verbal. ¿De acuerdo? Todo ello constituiría, desglosando en las partes que vamos a ver ahora, este núcleo de análisis de conducta, que es lo que precisamente, en una primera instancia, hemos venido aplicando desde hace ya bastantes años con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, principalmente con Policía Nacional en España y con Guardia Civil, aplicado al ámbito de la investigación criminal. Y que desde hace ya también un par de años hemos trasladado al ámbito del fraude y que la verdad está dando, como les dije, bastante buen resultado. Por tanto, si viésemos qué tenemos dentro de ese análisis de conducta verbal, pues básicamente tendríamos dos sistemas o dos formas de realizar ese análisis. Un sistema cualitativo, en el cual realizamos un análisis de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vemos qué palabras utiliza la persona, qué expresiones utiliza, tiempos verbales, etcétera, para obtener una interpretación de esos tiempos verbales. De manera que si una persona durante una exposición de unos hechos que han ocurrido, pues por ejemplo en un siniestro, está hablando en primera persona y cuando entra en el momento en el que nos dice que tuvo el esguince cervical y que dio, pues pasa a hablar en tercera persona o en plural, pues sería un elemento significativo. Es decir, vamos viendo esos cambios de conducta lingüística y qué elementos de esa conducta lingüística son interesantes y sobre todo también relacionándolas con el ámbito del engaño o de la simulación. Bueno, por tanto, eso sería un análisis hecho a mano, hecho por un analista formado en ese ámbito. Pero evidentemente también tenemos una herramienta interesante que es el análisis cuantitativo, o sea, análisis de datos. Hoy en día están cada vez apareciendo más herramientas que analizan datos cuantitativamente y un software nos da unos índices probables de fraude o no fraude. Buena muestra de ello, pues tenemos en la reciente aparición del método de la herramienta Veripol, que es una herramienta desarrollada por Policía Nacional en España, que es para detectar la probabilidad de que una denuncia sea falsa o no sea falsa. Esto es un software, se le introduce la denuncia, el software lo analiza y da un porcentaje. Evidentemente ese software ha habido que alimentarlo con los parámetros que ese programa informático tiene que buscar. Esos parámetros han sido alimentados por personas del Cuerpo Nacional de Policía, que además alguno de ellos ha sido también alumno de nuestros másteres. Bien, por tanto, eso sería la parte lingüística. La parte gráfica, pues sería ni más ni menos que analizar escritura. Y es también interesante, y en el ámbito del fraude es interesante, sencillamente viendo un parte amistoso, por ejemplo, que se haya rellenado por una persona que dice pues que se tuvo que echar a un lado en una carretera, en una autovía, en malas condiciones, rellenaron el parte, y sin embargo nos encontramos con un parte de accidente perfectamente relleno, con muy buena letra, todo hecho pues como si lo hubiese hecho encima de una mesa con toda la tranquilidad del mundo. Bueno, pues esos son elementos conductuales que llaman la atención. Incluso, ya rozando quizá lo cómico, pues hay situaciones en las cuales los asegurados dicen que ha ocurrido esto y el parte está relleno a máquina. Evidentemente, eso ya requiere de una especial torpeza por parte del asegurado o la persona que declara ese siniestro, ¿no? Pero les estoy hablando de casos reales. Bien, luego entraríamos en toda la parte del contenido no verbal. El contenido no verbal, que en el ámbito del fraude es muy interesante cuando hablamos o bien telefónicamente o bien en persona con el asegurado, con un perjudicado o con el asegurado de la compañía contraria. Bueno, ¿ahí qué tenemos? Pues tenemos en primer lugar un canal imprescindible que es la expresión facial. Cómo la persona con su rostro nos está transmitiendo las emociones que siente. Y cómo podemos ir viendo si realmente esa emoción es acorde con la situación que estamos viviendo o no. ¿De acuerdo? Nosotros, por ejemplo, en la salida, de la que luego hablará Antonio, cuando ya le decimos a un asegurado que le rehusamos el siniestro, pues evidentemente, por ejemplo, ahí la emoción que va a existir es de ira. Es decir, no hay que pensar que no se va a enfadar el asegurado se va a enfadar siempre porque le estamos quitando algo que él pretendía conseguir, que es una indemnización, y le estamos diciendo que no se la damos. A partir de ahí, sabiendo que existe esa emoción,
pues se pueden gestionar pues esa salida, ¿no? Bueno, en cualquier caso, expresión facial es un canal muy interesante, pero evidentemente tenemos que tener la persona delante, ¿no? Tenemos que estar en una entrevista personal. Los gestos, evidentemente, pues también muy interesante, muy relacionados con el ámbito de la mentira, ¿no? El descenso de los ilustradores en una persona que gesticula mucho y que en un momento dado, cuando nos está contando algo, deja de gesticular, pues es un indicador de que está cargado cognitivamente. Bueno, ahí entraríamos en teorías de detección del engaño y eso puede ser un indicador, una señal de alarma, un indicio, ¿de acuerdo? Que unido a otro nos puede dar una lectura de que posiblemente nos estén engañando. En cuanto a orientación, posturas, movimientos, exactamente igual. Cuando la persona esté en una situación incómoda, su postura va a ser diferente. Es muy posible que hasta, si tiene posibilidad, oriente su cuerpo hacia la vía de salida, que es una puerta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es también muy interesante ver este otro canal no verbal. ¿Qué más tendríamos? Pues el paralenguaje. Este es muy importante en el ámbito asegurador. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones en las cuales lo que vamos a hacer es hablar con la persona por teléfono. Pero es más complicado hacer que el asegurado venga a la compañía. Si son siniestros grandes, normalmente se suele hacer, pero en siniestros de cuantía menor, pues no se suele pedir al asegurado que venga a la compañía. Por tanto, el canal paraverbal, el paralenguaje, es un canal muy interesante en el cual nosotros vamos a ver latencias de respuesta, vamos a ver emociones, vamos a ver cómo la persona en un momento dado se queda atrancada en un argumento cuando le lanzamos una pregunta que él no se espera que le vayamos a preguntar, etcétera. Vamos a ver cómo ese canal en el ámbito asegurador es muy importante porque lo que sí es factible y es sencillo hacer es llamar a la persona o llamar al perjudicado o hacer llamadas cruzadas, ¿de acuerdo? Por tanto, esto es un elemento muy interesante en el cual hay que trabajar bastante dentro de este mapa de análisis de conducta. La proxémica, esto también iría dentro del ámbito de la entrevista personal, porque es cómo nos manejamos en el espacio. Cómo tengo yo adecuada la sala donde voy a entrevistar a la persona, si quiero que se sienta cómoda, si quiero que se sienta incómoda, si pongo una mesa entre ella y yo, si no pongo una mesa y estamos pues en el otro lado del escritorio, sentados viéndonos completamente. Todo esto genera emociones y al mismo tiempo podemos influir en ellas modificando los espacios. Muy interesante este canal también. La áptica, que sería todo el contacto con la persona, pues desde que entra y le damos la mano hasta que nos despedimos. Cualquier contacto que a través del tacto esta persona tenga con nosotros o consigo misma, pues va a ser un indicador interesante. Si cuando le estamos hablando de lo que ocurrió, la persona presenta muchos gestos pues de nerviosismo, eso nos puede dar que se toca la cara, se frota las manos, eso nos puede dar un indicador. Si esa persona no lo ha hecho en otras preguntas o durante el transcurso de la entrevista y si lo hace en un momento concreto de la entrevista, pues puede ser también un indicador de que esa persona está incómoda y por ahí deberíamos seguir investigando. La apariencia, evidentemente, yo siempre pongo el ejemplo de encontrarnos pues a alguien que vamos a hacer una entrevista sobre un posible fraude y nos llega en la solapa con un símbolo de la Policía Nacional. Eso es el simple elemento de apariencia, condicionaría totalmente la entrevista con la persona, aunque no hablemos de su profesión. Condicionaría porque el entrevistador, la persona de la compañía, estaría pensando, oye, ¿este por qué lleva un símbolo? ¿Será policía? ¿No será policía? ¿Este sabe de entrevistas o de interrogatorios más que yo? Ahí lo que está en la cabeza de cada uno de ellos sería totalmente diferente a si ese pequeño elemento identificativo no existiese, ¿de acuerdo? Por tanto, la apariencia es un canal en la entrevista personal muy interesante. Y la aculésica, que bueno, quizá en este ámbito es menos o podemos verlo en menos ocasiones, algo significativo, pero básicamente sería desviar la mirada hacia algo que a nosotros nos capta, que capta nuestro interés y no movemos ninguna otra parte del cuerpo, pero miramos hacia un lado, miramos hacia otro porque ha habido algo que nos ha llamado la atención. Bueno, en general esto sería el mapa del análisis de conducta. Es muy importante tener en cuenta que esto ocurre dentro de un contexto, de una situación, ¿de acuerdo? En comunicación no verbal nada quiere decir nada o puede querer decir todo. ¿Por qué? Porque hay que interpretarlo dentro de la situación, hay que interpretar si es un cambio de conducta de la persona, hay que interpretar si pues, la persona en este caso pues está en una sala con unas condiciones o está en otra, es decir, hay que interpretar toda esa situación para poder dar un análisis. En cualquier caso, todo este mapa de conducta es el que luego vamos a colocar. Antonio nos contará cómo está colocado dentro de nuestro metaprotocolo SABE, pero básicamente pretendemos dos cosas. O esclarecer unos hechos que han ocurrido en el pasado o predecir una conducta futura.
acuerdo? Con la intención de modificarlo. En el ámbito del seguro, cuando analizamos un fraude ya cometido, pues evidentemente lo que estamos haciendo es el de la parte inferior, esclarecer hechos pasados. Pero en cualquier caso, tanto para uno como para otro hay dos herramientas que son muy interesantes, que es la perfilación indirecta de personalidad y la perfilación criminal. La perfilación indirecta de personalidad es establecer determinados patrones o rasgos de personalidad en función de la conducta de ese sujeto, de esa persona con la que estamos hablando. Y va a ser muy importante porque en función de estos rasgos de personalidad sabemos cómo se va a enfrentar a la situación en la cual nosotros le digamos que rehusamos su seguro. Va a haber personas con carácter fuerte, dominante, que sabemos que automáticamente se van a enfadar y se van a enfadar muchísimo y van a ser agresivos verbalmente. Y otras personas que no lo van a ser, ¿no? Y evidentemente aquí esto es algo bastante más complejo, lo estoy simplificando mucho, pero vamos viendo esos rasgos para luego interaccionar y comunicarnos de una manera más efectiva con esta persona, por ejemplo, cuando le vayamos a comunicar ese rehuso. Y en cuanto al criminal profiling, pues yo creo que es un campo con mucho futuro, porque se trata sencillamente de aplicar todas las técnicas y teorías de perfilación criminal, aplicarla al ámbito del fraude, porque al final el fraude no deja de ser un delito, ¿de acuerdo? Hasta ahora se está utilizando en asesinos en serie, asesinos violentos, agresiones sexuales, etcétera. Pero el trasladar esas técnicas al ámbito del fraude creo que es muy interesante y que están empezando ya a aparecer algunas pequeñas cosas y creo que puede ser un elemento de futuro muy interesante. Por tanto, tendríamos este mapa del análisis de conducta y ahora le cedo la palabra a Antonio para que él nos cuente cómo todo esto se coloca dentro de este metaprotocolo para aterrizarlo ya directamente en el día a día de un tramitador o de un gestor del fraude en una compañía de seguros. Así que cedo la palabra a Antonio y, si no me equivoco, Antonio, efectivamente, aquí ya comienzas tú. Muy bien, buenas tardes a todos. Yo creo que con la introducción que hemos escuchado vamos a entender bien cómo ese mapa complejo del análisis de conducta, de los distintos tipos de conducta, el contexto en el que se producen y la posibilidad de hacer referencia a la persona cuya conducta estamos investigando, bien desde un punto de vista, digamos, de una conducta potencialmente delictiva, como el criminal profiling, o bien desde el punto de vista de la perfilación de la personalidad, nos va a permitir, como decía, el conocimiento de ese amplio mapa, entender la necesidad de establecer un orden, de establecer un sistema, de protocolizar, en resumen, ¿no? Y este protocolo al que estamos haciendo referencia es lo que llamamos el metaprotocolo SABE. SABE son digamos, el acrónimo del Sistema de Análisis de Validez en la Evaluación y se puede aplicar a distintos ámbitos, muy especialmente ámbitos en los que el fraude esté presente de forma frecuente, como puede ocurrir en siniestros de seguros, tanto, bueno, pues los distintos tipos de robo, incluso de siniestros que hayan cursado con lesiones personales, también en el caso de los seguros de incapacidad temporal, en ámbitos diversos en los cuales el fraude es una posibilidad a tener en cuenta. Bien, pues, ¿cómo organizamos ese análisis de conducta? Eso es lo que pretende responder el metaprotocolo SABE. En primer lugar, ¿por qué le llamamos metaprotocolo? Bueno, la realidad es que nosotros tenemos muchas herramientas, digamos, que se han ido diseñando a lo largo de los años para analizar, para investigar el engaño, y esas herramientas, cada una se ha hecho por una vía, digamos, diferente. Unas nacen de la psicología jurídica, otras nacen de la criminología, otras de la medicina o de la medicina forense, y al final cada una de ellas analiza aspectos parciales. El metaprotocolo es un protocolo de protocolos, es decir, lo que pretende SABE es establecer una sistemática, establecer un orden y a partir de ahí integrar todos los protocolos que existen actualmente y los que puedan existir, que si van a analizar alguno de los aspectos que hemos visto en el mapa de la conducta, de los que hemos visto y los que pudieran surgir en ese mismo contexto, va a tener cabida en el metaprotocolo SABE. La idea principal es que SABE, además de ser flexible, es decir, de poder aplicarse en minutos, como hago yo cada día en mi consulta de valoración médica de la incapacidad laboral, digamos, en su versión más reducida, permite hacer un informe formal,
un informe pericial que incorpore todo lo que serían, digamos, los apartados correspondientes, informe que pueda ser utilizado incluso en el ámbito judicial, por ejemplo, en caso de que un siniestro se haya rehusado y este asunto se haya judicializado. Con lo cual, metaprotocolo en el sentido de que integra distintos protocolos para adaptarse a la circunstancia en la que lo estemos usando y, por lo tanto, digamos, podamos seleccionar lo que se ajuste mejor, tanto al ámbito en el que estamos trabajando como a la disponibilidad que tenemos de tiempo y a la orientación. Si vamos a querer resolver el caso en el que estamos, incluso telefónicamente sobre la marcha, o en una entrevista, como puede ocurrir en caso de la consulta de valoración médica de incapacidad, o si tenemos la posibilidad de hacer un informe, la posibilidad o la necesidad de hacer un informe para que queden reflejados todos los aspectos que estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, para rehusar un siniestro. A partir de aquí, como digo, nosotros, para simplificar, hemos representado mediante una fórmula, la fórmula SABE, y en esta fórmula vemos que hay distintas partes, hay distintos componentes. Para empezar, lo primero que llama la atención es que empieza con una X, con una incógnita, de la que hablaremos luego, y luego tiene dos partes que se componen cada una de dos componentes. La parte de la entrevista puede ser una entrevista personal o puede ser una entrevista telefónica. Y ese dominio, ese primer dominio, como vemos, pues ya hemos comentado antes que es una herramienta de uso habitual. Muchos del manejo, de la gestión de los siniestros se va a hacer mediante la obtención de entrevistas con el asegurado, que en muchos casos lo que va a hacer, por ejemplo, es empezar haciendo una llamada telefónica para dar el parte del siniestro. Esa llamada telefónica es de especial interés, porque en ese momento el asegurado, la persona que nos llama, está motivado para hablar, para contarnos lo que ha ocurrido, y en esa situación es del mayor interés prestarle atención, no interrumpirle, escucharle, digamos, el tiempo que él esté dispuesto o ella esté dispuesto a hablar, porque de ese modo vamos a obtener mucha información que a posteriori, en una nueva llamada, a la vista de determinada documentación, podemos contrastar. Eso que hemos hablado de la documentación haría referencia al otro lado de la fórmula, al apartado en el que se habla de investigación. Ahí es donde vamos a obtener, digamos, material diverso, casi siempre material escrito, que puede, pues desde el parte amistoso, de accidente, informes médicos, atestados policiales, etcétera, y eso lo vamos a poder analizar en ese otro dominio de la fórmula SABE, que es el de la investigación. Y ahora vamos a ir entrando ya en cuáles serían los componentes concretos de esa fórmula para entender cómo funciona el sistema SABE. Hemos hablado de la X, la incógnita. Bien, el sistema SABE tiene un especial enfoque, como hemos dicho, para aquellos ámbitos en los que se trate de, digamos, conocer de casos en los que el fraude sea una posibilidad a tener en cuenta. Hemos presentado SABE en los últimos años en, por ejemplo, entornos de medicina pericial para daños sufridos, por ejemplo, en accidentes de circulación. Lo hemos presentado en el ámbito, por supuesto, de la medicina evaluadora, de la medicina de valoración médica de la incapacidad. Lo hemos presentado también en la psicología jurídica, porque precisamente ahí el testimonio, la interpretación del testimonio y hasta qué punto es válido, es auténtico un testimonio puede ser de especial interés. Y, por supuesto, digamos, hay otros ámbitos en los que esto se podría aplicar. Uno de ellos, más recientemente, hemos presentado, es en el ámbito de lo que sería la inteligencia con fuentes humanas, que es lo que se llama HUMINT. Por eso, y además del ámbito criminológico, que es uno de sus ámbitos naturales, pues observamos que la X puede tener distintos significados. En todo caso, es lo que queremos aclarar del caso, es aquello que pretendemos descubrir. Por ejemplo, ¿es un fraude? ¿Este siniestro es un siniestro fraudulento? O, por ejemplo, la persona que está de baja la está alargando innecesariamente. O, por ejemplo, en el ámbito criminológico, esta persona ha, digamos, cometido un delito, y si ha cometido un delito contra una persona y puede haber un cuerpo, ¿dónde estaría? Entonces, todo eso son incógnitas potenciales en las cuales, digamos, SABE va a pretender resolverlas, va a pretender darnos elementos para que nosotros podamos llegar a una conclusión de forma ordenada.
insisto en la palabra ordenada, pero es muy importante para entender el significado o la utilidad de sabe, ¿no? Entonces, bien, estábamos diciendo, esa posibilidad, esa incógnita que nosotros lo que queremos hacer es, digamos, solventar, la vamos a abordar mediante las diferentes Vs. Aquí tenemos las Vs que aparecen en la fórmula. Aquí tenemos cómo la primera parte, la parte de la entrevista, comienza con un sumando de V1 y V2. El apartado que llamamos V1 en SABE hace referencia a la palabra verosimilitud. La verosimilitud en realidad es una cualidad que corresponde, digamos, a aquello que tiene apariencia de verdadero, que parece verdadero, que parece auténtico, y digamos aquello que en sí mismo no contiene elementos mezclados, unos parecen verdaderos y otros parecen falsos. También podemos hablar, con un término jurídico, de la ausencia de incredibilidad subjetiva. Por ejemplo, si a nosotros nos llama una persona para darnos parte de un siniestro y en el propio relato nos dice dos ubicaciones diferentes donde se produce el accidente, o nos dice dos relatos distintos acerca de quién o cómo pisó las gafas o cómo se produjo el daño que pretende transmitir, pues si la propia persona en la propia versión que nos está dando nos cuenta cosas que en sí mismas son contradictorias, obviamente esto no tiene una apariencia de verdadero. También le llamamos coherencia interna porque estamos hablando de que en el mismo mensaje, en el propio mensaje, se contiene la contradicción como elemento típico de lo contrario a la verosimilitud. Es decir, la contradicción en el seno de un mensaje emitido por una persona hace ese mensaje inverosímil, poco creíble, no parece verdadero. Esta situación nos lleva a, digamos, ubicar la verosimilitud, el V1, en lo que corresponde al análisis del contenido. El contenido principalmente de las declaraciones, de las entrevistas, de las llamadas, de las peticiones que se nos hacen por escrito. También el análisis del contenido de aquellos otros elementos que podamos investigar en fases posteriores, como veremos. Principalmente aquí vamos a aplicar herramientas que analizan ese contenido, que hablábamos antes del análisis lingüístico en el mapa que nos enseñaba Rafael, para ver hasta qué punto las características de ese discurso, de ese contenido verbal, le hacen tener apariencia de verdadero. Algo puede ser verosímil, algo puede parecer verdadero y no serlo. Pero lo interesante en este punto es, ¿lo parece? Y si lo parece porque el análisis de ese contenido es, digamos, es favorable, es correcto, es el propio del contenido que corresponde a una declaración verdadera, eso tendremos que ponerlo en relación con la siguiente V, que en este caso es V2, y que hace referencia a una cualidad diferente. Antes hemos hablado de verosimilitud y ahora estamos hablando de veracidad. ¿Cómo estudiamos V2? ¿Cómo estudiamos la veracidad? Bueno, la veracidad es, digamos, aquella cualidad de algo que es veraz en la medida en la que, digamos, corresponde a la verdad. Alguien que está diciendo algo que considera que es verdad. Eso no quiere decir que lo que esté diciendo lo sea. Quiere decir que lo que está diciendo, esa persona considera que es cierto. Entonces vamos a considerar que tiene veracidad aquello que corresponda o que cumpla con los criterios típicos de la conducta de una persona que está diciendo algo que cree que es cierto. Como decíamos antes con la verosimilitud, algo puede parecer verosímil, parecer verdad, parecer cierto, incluso la persona que nos lo dice puede creer que es cierto, pero a su vez esa persona puede estar o equivocada o haber sido engañada. Y entonces lo que esa persona nos dice no tiene por qué ser cierto a pesar de que la persona parezca veraz. En esta veracidad lo que vamos a estudiar específicamente del mapa que veíamos antes es la congruencia del mensaje, la congruencia de la parte verbal que hemos estudiado en V1, en la verosimilitud, con la parte no verbal de la que dispongamos. Si éstas actúan de forma sincronizada, de forma armónica, de forma congruente, esto va a aumentar la veracidad que transmite ese mensaje, esa declaración. Porque, digamos, lo que corresponde a la conducta de veracidad es que esa parte verbal y la parte no verbal actúen de forma armoniosa.
Como digo, en principio, digamos, estamos haciendo referencia a un elemento de congruencia, un elemento de conexión entre lo verbal y lo no verbal, que, por ejemplo, es muy útil tener en cuenta en las llamadas telefónicas. La persona que en una llamada de un parte para dar un siniestro nos está hablando con emoción, está trasladando emoción, congruente con, por ejemplo, lo que nos está contando. Mire, acabo de tener un accidente, ha ocurrido esto, pero les estoy llamando porque necesito, a lo mejor necesita una asistencia en carretera, etcétera. Entonces, eso puede formar parte también de un fraude que esté montado desde el inicio, y podemos observar no solo la presencia de elementos de congruencia, sino sobre todo, y muchas veces es principal, la ausencia de elementos de congruencia. Si esa persona nos está contando que ha habido un accidente en el que incluso ha podido haber heridos, y sin embargo nos está llamando con un tono aparentemente neutro, como la persona que está haciendo cualquier otro tipo de trámite, pues en principio eso resta veracidad a ese relato. Porque no coincide lo que nos está contando con la parte, digamos, no verbal, en este caso paralenguaje, que veíamos antes en el mapa. Es decir, la parte del comportamiento no verbal, uno de sus puntos específicos es el paralenguaje, que transmite la prosodia emocional, que de alguna forma es la que nos está transmitiendo la emoción. La emoción y el contenido deben ajustarse, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí V1 y V2 sería lo que llamamos el dominio de la entrevista. En el dominio de la entrevista, por lo tanto, si hacemos una entrevista en persona, o por ejemplo, si se puede incluso grabar, no es lo habitual en el ámbito asegurador, pero sí, por ejemplo, en el ámbito criminológico, pues esto permitiría hacer un análisis, igual que hemos dicho en V1, también en V2, muy minucioso. Incluso podría hacerse un análisis que en el ámbito de la Fundación Universitaria Behavioral Law utiliza pues elementos como una matriz para hacer un análisis fotograma a fotograma de una expresión facial, de unos gestos, que nos van a ir permitiendo sacar conclusiones a la vez que los ponemos en relación con lo que se está diciendo en ese momento. Eso es lo más importante de la veracidad. Pero como decíamos, también se puede hacer un análisis mucho menos minucioso, mucho menos exhaustivo, un análisis que lo que haga es ponernos en alerta de que esto que me están contando pues no me parece veraz. Y a partir de ahí tendré una opinión sobre la verosimilitud del contenido, tendré una opinión sobre la veracidad, que en este caso, como digo, hace referencia a esta congruencia. Bien, pues para continuar, y ya en el ámbito de la investigación, esto que nos han contado en la entrevista lo vamos a llevar a la realidad. Vamos a investigar la realidad primero con lo que sería la V3, nuestra V3, que es la verificación, también llamada coherencia externa, es decir, elementos de la realidad alrededor del siniestro en este caso, o del caso que estemos estudiando, que van a, digamos, confirmar elementos como veraces, como reales, como auténticos, o lo que van a hacer es, digamos, operar en sentido contrario, es decir, van a falsar, que sería lo contrario de verificar. Entonces, si una persona nos llama por teléfono, nos dice que ha tenido un accidente y oímos de fondo el ruido propio de una vía de vehículos a alta velocidad, ese elemento es un elemento que está fuera de su control, que puede haber quedado incluso grabado en la llamada de toma de parte, y es un elemento que en principio, de manera natural, está jugando a favor de la verificación de que nos está llamando desde esa situación. Si nos está llamando desde un teléfono móvil, pues ese elemento no es un elemento propiamente de verificación, pero si nos llama desde un teléfono fijo, pues si nos dice que está en medio de la autovía, esto no parece que sea, digamos, muy probable. Por lo tanto, sería un elemento que iría en sentido contrario y lo que haría en principio es falsar. Todo esto requiere su investigación, que puede ser más exhaustiva o puede ser más ligera en función del ámbito en el que estemos trabajando, de la cuantía del siniestro, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, esta parte de verificación es la parte que en el ámbito jurídico se corresponde a la parte de la prueba. La prueba puede hacerse también mediante testigos. Se pueden hacer las llamadas cruzadas al resto de los participantes en el siniestro para confirmar. Si todo el mundo utiliza una versión que tenga elementos clave comunes, aunque cada uno nos la cuente a su manera, esto sería un elemento de verificación. Si todo el mundo nos cuenta la misma historia, si todo el mundo nos cuenta el mismo cuento de Caperucita, no sé si alguna vez
han hecho la prueba de pedirle a dos personas distintas que le cuenten el cuento de Caperucita. El cuento de Caperucita es el mismo, pero dos personas distintas lo cuentan de forma distinta. Si las dos personas nos cuentan el mismo cuento de Caperucita, es que es el cuento de Caperucita, es decir, no parece algo que haya ocurrido en la realidad, porque en la realidad cada persona cuenta las cosas desde un punto de vista diferente. Evidentemente, lo que no nos puede decir es que quien se come a Caperucita es un oso polar. Uno y el otro dice que es un lobo. Ahí habría una discrepancia principal. Pero sí que la forma en la que una llamada cruzada, un testigo, nos confirma que en los elementos nucleares estamos ante el mismo relato, eso es muy importante, y tanto como el hecho, esto sería análisis de contenido V1, como el hecho de que no lo haga con las mismas palabras, en el mismo orden y de una forma superponible a la que nos cuenta otra persona. Pero es que, además de eso, como digo, esta investigación nos puede levantar elementos de sospecha, porque, por ejemplo, si nosotros vemos que coinciden apellidos en los otros lesionados del otro vehículo, cuando no nos dicen que tengan ninguna relación familiar, obviamente este es un elemento de sospecha. Lo bueno que tiene la verificación es que al final la verificación, digamos, se suele o se intenta realizarla sobre elementos lo más objetivos posible. Es decir, no es algo subjetivo como un relato, sino es un elemento que, si podemos, debemos obtenerlo de una fuente que sea objetiva. Por ejemplo, bueno, pues el número de teléfono desde que nos llaman, los datos que nos aporta la persona en un momento determinado se pueden comprobar por distintas vías y de distintas formas. El informe que nos llega del hospital de un sitio concreto, pues es digamos, un documento que, si no ha sido falsificado, nos sitúa a la persona allí un día y a una hora determinadas. Entonces, en esta verificación lo que nosotros vamos a hacer es, una vez completada la fase de entrevista V1 y V2, vamos a, digamos, confirmar o descartar aquellos elementos que nos parezcan de especial interés para el caso que estamos estudiando. Y evidentemente, como digo, esto se basa en este elemento de verificación o falsación, que es, digamos, su antónimo, y como vemos, bueno, pues está contenido en el propio significado de la palabra. Es decir, lo que estamos es comprobando. Y esto nos permite que alguien que lo que dice parece cierto, alguien que cree que es cierto lo que nos está diciendo, pero o bien ha sido engañado o bien se equivoca, pues esa persona pasaría a lo mejor la prueba de verosimilitud y la prueba de veracidad, pero no pasaría la prueba de verificación, porque la prueba de verificación requiere que los hechos realmente hayan sucedido, que estemos ante una realidad y no solamente ante un relato que parezca, digamos, creíble y que además corresponda a lo que la persona piensa. A veces la memoria nos juega tremendas malas pasadas, y yo creo que en ese aspecto, en muchos casos, el error es fuente de, digamos, fraude, un fraude involuntario o parcialmente involuntario, y digamos, no hay por qué a priori, digamos, considerar que todo fraude nace de una voluntad expresa de cometerlo, sino en muchos casos, bueno, pues hay, digamos, territorio de grises, o hay circunstancias que no se recuerdan exactamente o que se interpretan de forma diferente, y eso da lugar a reclamaciones fraudulentas, ¿no? Bien, pues estamos llegando ya al final de la fórmula. En el final de la fórmula lo que observamos es, bueno, aquí tenemos una última V, que es la V0 que además aparece fuera del paréntesis en el que están V1, V2 y V3. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues la V0 es la valoración. La valoración, que como vemos aquí, una de las acepciones de la palabra valorar es la de reconocer las cualidades de una persona o de una cosa. Y este es el sentido en el cual lo empleamos. También se le puede llamar calibración, y lo que estamos estudiando son una serie de variables que tiene la persona, de variables psicológicas, que en principio sean razonablemente estables y que podamos inferir de su conducta, y bueno, pues en función de eso y con respecto a distintos modelos que existen en psicología, en el estudio de la personalidad, pues los hay tan sencillos como los que tienen solo 3 rasgos. Un rasgo sería un elemento razonablemente estable de la personalidad que permite predecir hasta cierto punto conducta futura, porque, digamos, son tendencias de comportamiento. Bien, pues como digo, hay modelos tan sencillos como los que tienen 3 rasgos, pero incluso a veces podemos usar solo 2. Utilizando solo 2 rasgos, por ejemplo,
según el modelo DISC, que es uno de ellos, el modelo PEN, que corresponden, digamos, el modelo PEN tiene 3, el modelo DISC utiliza 2 de esos 3, o se puede extrapolar a 2 de esos 3, pues podríamos ver como alguien de la que vemos cuál es su grado de nerviosismo, que se correspondería al rasgo llamado neuroticismo o estabilidad emocional. En un extremo la estabilidad, en otro extremo la inestabilidad o neuroticismo. Y ese lo cruzamos con el rasgo de extraversión e introversión, es decir, si es una persona más activa y más sociable o es una persona menos activa, menos sociable, extrovertido el primero e introvertido el segundo, pues solo con esas dos variables, si las representáramos digamos, en los dos ejes principales, el horizontal y el vertical, nos quedarían 4 cuadrantes, 4 subtipos de personalidad. Simplemente empleando, como digo, esos 4 subtipos que en el modelo de la Fundación Universitaria Behavioral Law corresponden al león, del que nos ha hablado antes Rafael, al perro, al búho y al águila, solamente distinguiendo con cuál de esas 4 tipos de personas estamos hablando, podemos mejorar mucho la eficacia de la interpretación que hagamos en una entrevista posterior, por ejemplo, a aquella en la que hemos obtenido esa información. Escuchamos una toma de parte, que además se ha hecho, como digo antes, en condiciones adecuadas, dejando hablar a la persona, no interrumpiendo, tratando de incluso animar a que siga hablando y nos dé detalles, y de ahí inferimos que esa persona tiene rasgos de extraversión y de estabilidad emocional. Sería un león en ese modelo del que hemos hablado antes. Bien, pues en ese modelo, digamos, si llegamos a esa conclusión, si nosotros queremos llamar a esa persona, sabemos que esa persona va a tolerar mal que le llamemos interrumpiéndole cualquier actividad. Va a tolerar mal que intentemos, digamos, que no vayamos al grano desde el minuto 1. Es decir, podemos anticipar cómo comunicarnos mejor con esa persona. De tal manera que podamos conseguir la eficacia no solo del análisis de conducta que estamos haciendo mediante SABE, sino de la gestión que estamos haciendo acerca del caso. En casos como estos, como digo, si tenemos que rehusar el siniestro, sabemos que va a haber una reacción. Con lo cual tenemos que tener preparado cuál es la respuesta que debemos darle cuando esa persona, pues, digamos, muestre su ira, se indigne, se enfade, nos diga que esto no puede ser. Tenemos que tener preparada la vía que debemos darle para que esa persona, digamos, le encuentre una salida a la ira en vez de pagarla con nosotros en ese momento. Si nosotros hacemos un perfilado adecuado de la personalidad, vamos a poder sacarle mucho más partido a las otras 3 fases del SABE. Por ese motivo, el V0 aparece multiplicando a V1, V2 y V3, que lo que hacen es sumar. Entonces, las otras 3 fases son fases que suman entre ellas de forma sucesiva, y la V0 lo que está haciendo es potenciando todas ellas, porque en la medida en la que hagamos un perfilado correcto, podremos afinar en ese análisis que vamos a hacer con cada una de las otras fases SABE. Con este planteamiento que, como vemos, cubre desde el principio del mapa que nos explicaba Rafael con el comportamiento verbal, lo analiza V1, el no verbal con su congruencia con el verbal lo analiza V2, el contexto lo analiza V3 y después la parte de personalidad y profiling que lo analiza V0, ya tenemos todo el mapa, digamos, incorporado. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es, digamos, volvemos aquí a la fórmula para verla más en grande, pues, digamos, en esa integración, que también podemos hacerla de forma gráfica. Aquí tenéis una representación en la que V0 actúa de forma circular, mientras que V1, V2 y V3 actúan en su orden. También podríamos, aprovecho para decirlo, empezar por la verificación. Podríamos analizar, tenemos la toma de parte grabada, analizamos la documentación que se nos ha remitido y, digamos, después de analizar la documentación que se nos ha remitido, podemos decidir, que sería V3, podemos decidir que el tema está claro y que no nos hace falta entrar en más cuestiones. Es decir, que a lo mejor no tenemos ni que escuchar esa toma de parte donde ya aplicaríamos V1 y V2. Entonces, el orden en el que aplicamos las fases, V1, V2, V3 o V3, V1, V2, puede adaptarse a la circunstancia. Mientras que, como digo, V0 lo que estaría haciendo es multiplicando siempre porque va a mejorar el resultado de lo que hagamos. Aquí tenemos algunos de los protocolos a los que me he referido cuando he hablado del metaprotocolo.
que correspondiendo a cada uno de sus áreas de aplicación. Que muchos, no los vamos a analizar todos, pero desde luego, bueno, pues como digo, no solamente están muchos ya, sino que además cualquier otro que viniese, en principio cabría incorporarlo al ámbito que queramos estudiar. Entonces, ya digo, no lo voy a desglosar porque no tendría sentido, pero como digo, esto de lo que estamos hablando se puede hacer de forma tan flexible como utilizando elementos que se pueden aplicar en minutos para hacer el estudio completo, hasta dedicarle muchas horas y terminar haciendo un informe completamente estructurado, razonado, y en el que cada una de estas herramientas, como digo, pues 2 de las de V1, 2 de las de V2, una en V3 y una en V0, tengan cada una de ellas sus resultados para alcanzar unas conclusiones en un informe pericial que aportar incluso a un proceso de un litigio judicializado. A su vez, el resultado de V0, que como hemos dicho antes, lo que va a hacer es potenciar los anteriores, y luego V1, V2 y V3, que puede dar un resultado dicotómico, es decir, verosímil-inverosímil, en V2 veraz, falaz, o en V3 verificado o comprobada su falsedad, o bien se puede hacer de un modo mucho más matizado, con 5 niveles, lo que se llama la escala tipo Likert, que iría desde el verosímil en un extremo hasta el inverosímil con 3 grados intermedios. Eso cuando queramos hacer, como digo, un informe en el cual, digamos, se puedan entrar en esas matizaciones. Con los resultados es mucho más sencillo sacar una conclusión, porque al final, como decía antes, algo puede ser verosímil, V1, puede resultar poco veraz, pero es que luego cuando vamos a V3 comprobamos que no es cierto. Con lo cual la conclusión general es sencilla. A veces en V3 no tenemos datos que sean definitivos, no hay una prueba ni en un sentido ni en otro. Y entonces tenemos que basarnos en V1 y en V2 para obtener, digamos, una conclusión. Esa es la utilidad de SABE, simplificar la toma de decisiones y hacerlo de forma ordenada. Sobre SABE, que es de lo que estamos hablando, apoyándonos en SABE, se pueden hacer, y utilizando una determinada selección de esos protocolos, una aplicación específica. Por ejemplo, como en este caso hicimos ya para alguna compañía aseguradora en concreto, ya conociendo sus procesos, etcétera, pues hicimos una aplicación específica a la que llamamos SAFE, Systematic Approach for Fraud Evaluation. En este caso, estamos aplicando SABE específicamente para la evaluación del fraude. Y como vemos aquí, pues aparecen varias fases en las que lo que hacemos es generar unas condiciones especialmente útiles para al aplicar el SABE. Por ejemplo, en esa primera fase que vemos, pregunta ingenua, HIT y luego SABE HIT. Para aplicando, digamos, como digo, unas condiciones especialmente interesantes, aplicar después el análisis SABE y hacerlo de forma sucesiva. En este HIT se hace un primer SABE, que por ejemplo puede hacer que ya se abra la vía libre para que ese siniestro se indemnice. Pero en caso de que haya elementos de fraude, vamos a pasar a la siguiente fase, que es una fase que ya es un formulario online. Del resultado de ese formulario online, combinado con el resultado de la fase anterior HIT, se va a hacer un nuevo SABE, que como veis pone SABE HOT. Es una segunda aplicación de SABE, con lo que obtenemos es cada vez mayor exactitud en esa búsqueda de fraude. Que llegamos a un tercer elemento que sería la fase END, en la que volvemos a hacer un tercer SABE y en ninguna de las fases anteriores ha sido posible dar vía libre porque los elementos de fraude han estado presentes. Pues en ese caso, y ya con la garantía de que hemos hecho una investigación suficiente, le daríamos ya a la fase out una salida para rehusar el siniestro, de manera que tanto la persona que lo está haciendo como nuestro asegurado, bueno, pues salven la cara, ¿no? Puedan de alguna forma pues terminar esa situación sin que esto genere problemas, conflictos demasiado graves, ¿no? Todo esto está planteado y se puede aplicar, como digo, en casos concretos, estudiando situaciones concretas. Y con eso termino mi parte, espero no haberme excedido en exceso, recordando que al final el fraude es un elemento que nos perjudica a todos, que al final, bien por vía de subida de primas de seguros, bien por vía de costes de seguridad social para todos, por muy distintas vías, pero al final el fraude es un problema que no solo afecta a la persona que lo sufre de forma directa, sino que afecta a toda la sociedad. Y por lo tanto, la lucha contra el fraude es algo que en mayor o en menor medida nos compete a todos. Pues muchas gracias, Antonio. Y nada, simplemente dar las gracias. Nos hemos pasado un poco de tiempo,
No tengo ninguna pregunta aquí en el chat, así que yo creo que con esto vamos dando por finalizado el webinar. Simplemente, pues bueno, andar en esta última reflexión que nos comentaba Antonio, porque efectivamente estamos viendo que en los últimos meses, te diría, ¿no? Quizá este último año, el interés por las compañías aseguradoras en la gestión y en la detección, en la gestión, incluso la prevención, porque gestionar el fraude previene de que los defraudadores profesionales se vayan a otras compañías que lo tengan más fácil. Entonces, este ecosistema de prevención, detección y gestión del fraude es algo que en los últimos meses, como decía, está tomando cada vez más interés dentro de las compañías de seguro, cosa que hasta ahora no ocurría mucho. Para mí era habitual reunirme con directivos de compañías y que me dijesen que a ellos el fraude, pues poco más o menos que les importa poco, porque va metido en el precio. Bien, eso hasta hace poco, pues posiblemente llevasen razón, pero es que cuando ya hay compañías que están implementando la gestión del fraude y con ello están consiguiendo bajar las primas, entonces ahora el que no ha querido hacerlo o el que no lo quiere hacer posiblemente tenga un problema de mercado, ¿no? de posicionamiento en el mercado. Y esto es algo que, por ejemplo, en el último Congreso Nacional Antifraude que organizamos en el mes de febrero con la World Compliance Association, pues un presidente de una compañía de seguros nos planteaba cómo esto se está estructurando a nivel orgánico, es decir, desde la cabeza, desde la alta dirección, en toda la compañía de manera transversal, de manera que todos los departamentos de la compañía tenían que cumplir determinados criterios de lucha contra el fraude. Esto, al mismo tiempo, le conllevó el que han bajado el fraude en un porcentaje muy importante. Él mismo decía que los defraudadores ya se van a otras compañías porque saben que ahí lo tienen difícil y que eso lo que ha hecho es que pudiesen bajar la prima. Pues bueno, unas cifras que según él nos comentaba eran bastante interesantes y evidentemente le posicionaban bien en el mercado. Por tanto, una vez que esto ya empieza, creo que todas las personas que muchos de los que están hoy con nosotros o que verán el webinar en diferido se dedican al mundo del fraude, todas las profesionales del ámbito del fraude, pues creo que nos quedan muchas cosas muy interesantes por ver en los próximos meses y en los próximos años, porque esto yo creo que ahora ya estamos en un punto de inflexión en el cual ahora ya hay que empezar a hacer las cosas y hacerlas con una metodología y hacer las cosas bien. Sea la metodología que sea, pero ya hay que ponerse manos a la obra con ello. Así que nada más, con esta última reflexión, muchas gracias a todos, espero que haya sido de interés y bueno, en especial a los que nos acompañan del otro lado del charco. Tenemos a Rodolfo de Santiago de Chile. Rodolfo, muchas gracias también por acompañarnos. No sé si tendremos algún otro compañero de las Américas. Y bueno, pues muchas gracias, como les digo, y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias.